Jamming en la Unión Soviética. Aunque existen precedentes que datan en el campo militar desde principios del siglo XX y en el civil desde finales de los años 20, siendo Alemania y Rusia algunos de los precursores. Los inicios de lo que popularmente conocemos como jamming o interferencias radiales realizadas por la Europa comunista se remontan a pocos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. En concreto, ya en 1948 se hace uso del jamming para evitar que los ciudadanos de la Unión Soviética puedan captar la señal de emisoras como La Voz de América o la BBC. Se le añadirían paulatinamente otras emisoras susceptibles de ser interferidas. Estas aparecerían o ampliarían sus emisiones poco después como Radio Free Europe, destino a los países satélites de la Unión Soviética, Radio Liberty, inicialmente Radio Liberation, con emisiones hacia la Unión Soviética, o la Deutsche Welle en el primer caso, entrando Radio Vaticano en el segundo caso. La escalada de interferencias alcanzaría tales dimensiones, con cifras que irrumpirían con cerca de 200 estaciones dedicadas a estas funciones, con una potencia conjunta de 3 a 4 megavatios alrededor de 1952, llegando a alcanzar el uso de hasta 1.700 transmisores con una potencia conjunta de hasta 45 megavatios, lo que refleja la magnitud de medios e inversión económica requerida para estas finalidades. Las fases de interferencia parten de los iniciales supuestos de unas emisiones aleatorias que se sobreponían sobre la transmisión de la estación de envío, pero estas no alcanzaban los objetivos proyectados, por lo que se cambiaría de estrategia pasando a la generación de ruido aleatorio, bucles de frases repetitivas o cualquier medio de disonancia inarmónica que provocara el oscurecimiento del habla humana. Se podría contabilizar hasta 6 tipos de interferencias. La efectividad o no de estas también venía afectado por el fading radiofónico, relacionado con las condiciones atmosféricas. Un paso posterior de refinamiento en los medios utilizados para estos objetivos sería el uso en los 70 de la señal generada por las portadoras de los satélites para interferir, en este caso de una manera más eficiente que las anteriores. El jamming se prolongaría en el caso de Radio Free Europe oficialmente hasta mediados de 1991, pero con ausencia de facto a mediados de 1988. Las otras emisoras padecerían de estas interferencias durante diferentes periodos, con la ausencia de las mismas durante prolongados espacios durante las décadas de los 60 y 70, y finalizando el jamming sobre estas ya en 1987-88. La verdad es que los resultados fueron muy dispares. Los mismos informes internos del KGB a finales de los 50 denuncian los magros resultados de las interferencias en varias zonas, horarios y diversas bandas métricas de la Unión Soviética. En el caso concreto de esta última, a nivel local, la potencia de interferencia variaba entre 1 y 20 kilovatios, uso de numerosos transmisores y las más usuales antenas de dipolos multihilo, una efectividad de unos 30 kilómetros e instalación de estos en aproximadamente 80 grandes ciudades de la Unión Soviética. Interferencias que también afectaban a la escucha de emisoras de radio y televisión local y otros ámbitos de la vida doméstica. Un cuerpo de monitores, ubicados a una respetable distancia de estas estaciones de interferencias, identificaban los programas y frecuencias. Estas eran reportadas telefónicamente al personal de las estaciones para que dirigieran las interferencias hacia estas. Pero a otro nivel existían acuerdos para realizar interferencias con el resto de miembros del Pacto de Varsovia, existiendo la red de interferencia transfronteriza hasta casi mediados de los 60, donde se instalarían entre 10 y 12 centros de monitorización e interferencia en la Europa del Este, con una cantidad aproximada de 90 transmisores. Citaremos algunos de estos transmisores de interferencias, que estuvieron ubicados en lugares como Varsovia o Lidzbark-Warmiński en Polonia, entre los diversos países del bloque del Este, Balashivka cerca de Moscú o Popoyka próximo a Leningrado. Existían otros en exrepúblicas soviéticas como Sidkunai o Panevėžys en Lituania, Tallin en Estonia, Tbilisi en Georgia o Tashkent en Uzbekistán. Actualmente, la totalidad de estas instalaciones ha desaparecido o es utilizada para otros usos.
así como gran parte de la documentación local sobre estas ya no existe. Dobré jitro, vážení posluchači. Hlásí se československá stanice rozhlasu Svobodná Evropa se svým českým a slovenským vysíláním. Ve všední dny nás zachytíte od 4 hodin 57 minut do 1 hodiny 42 minut v noci. 57 minut do 9 hodin 10 minut a od 16 hodin do 1 hodiny 42 minut v noci. 80 metrů od 4 hodin 57 minut do 8 hodin a od 18 hodin do 1 hodiny 42 minut v noci. Na střední vlně 719 kHz, tedy na 4,17 metrech, nás zachytíte od 16 do 18 hodin a od půlnoci do 1 hodiny 42 minut. Přejeme vám dobrý poslech. La sede central de Radio Free Europe, Radio Liberty en Múnich, sufrió un atentado con bomba el 21 de febrero de 1981. 20 kilos de explosivo plástico detonaron en uno de los muros del edificio, justo a nivel de la sección checoslovaca. Varios peatones y trabajadores de la emisora resultaron heridos. Los daños en el inmueble fueron cuantiosos, valorados en su momento en $2 millones, sin contar los provocados en el resto del vecindario. Según informes posteriores de la propia Stasi de la Alemania Oriental, el atentado fue cometido por el grupo liderado por el terrorista Carlos, que por aquella época dirigía la Organización de la Lucha Armada Árabe y soporte del gobierno sirio. El grupo tenía asistencia de los servicios de inteligencia húngaros y Alemania Oriental para refugiarse y transitar tras el telón de acero. Se informó en su momento que el atentado fue pagado por el servicio de inteligencia rumano. Después han aparecido informaciones que relacionaban a un departamento del KGB en la preparación de este con la ayuda de un infiltrado dentro de la emisora, siendo Carlos básicamente una especie de freelance del terrorismo con diferentes compañeros de viaje y apoyos gubernamentales. Con todo, el atentado se cometió con la intención propagandística y de provocar daños materiales, pero no víctimas, dado la hora escogida donde había muy poco personal trabajando en ella.